El siguiente relato se llama El árbol. Definitivamente había algo mal con el árbol, pensó Casper. No era un granjero ni un arbolista, no era que le preocupara que el árbol no estuviera sano ni nada por el estilo, ya que no sabía lo suficiente sobre árboles como para saber la diferencia. Lo que le preocupaba era que había algo en el árbol que no parecía estar bien. ¿Era demasiado simétrico o no lo suficientemente simétrico? ¿El verde de las hojas era del tono adecuado o no? Casper no lo podía decir. Pero había algo que era lo suficientemente diferente entre este árbol en particular y los otros árboles que lo rodeaban como para que se diera cuenta, y se lo dijo a su esposa mientras tomaba un sorbo de café una mañana, mirándolo por la ventana. ¿Te parece normal ese árbol?, preguntó. Su esposa miró primero a Casper y luego por la ventana. ¿A cuál te refieres? ¿No te das cuenta? Verá, su esposa también tomó un sorbo de café. ¿No? Lo miró de nuevo. ¿Qué quieres decir? Casper se encogió de hombros. No lo sé. No me parece del todo correcto. Como si fuera falso o algo así. Vera frunció el ceño. No estoy segura de saber a qué te refieres. Casper suspiró exasperado. Ya sabes, falsos, como las que usan para las señales inalámbricas. Estaba recordando la primera vez que vio una, cuando era un niño de unos 8 años. Lo curioso fue que, como comentaron sus padres mientras pasaban en coche por delante de ella, nunca se fijaron en la torre de telefonía móvil cuando era una simple torre de telefonía móvil, el estrecho triángulo de metal adornado con cilindros y antenas. Estaba cerca de un cementerio en las afueras de la ciudad, donde los campos abiertos daban paso a las primeras tiendas y grandes almacenes. Todos pasaron por delante de ella 100 veces, sin prestarle ni una segunda mirada a la torre de metal blanco. Pero un día vieron un equipo de trabajadores pululando alrededor de la base. Eso tampoco significaba mucho. Tal vez una semana después hicieron el mismo recorrido hasta el pueblo y allí estaba. La torre de telefonía móvil había sido disfrazada de árbol y se alzaba extrañamente sobre el resto de las copas de los árboles. Eso fue lo primero que notaste. Luego viste lo estrecha que era, como un cepillo de baño delgado, y luego viste lo perfectamente simétrica que era. Las agujas falsas daban la impresión de una especie de árbol de hoja perenne de gran tamaño. Los padres de Casper lo encontraron horrible y ahora lo notaban cada vez que iban en coche a la ciudad. Casper, sin embargo, pensó que había algo sublime, tal vez admirable, en ello. Se olvidó de todo esto hasta hoy, mientras miraba el árbol fuera de su ventana. Pero ahora algo en la falsedad del árbol le molestaba profundamente. Con los años habían mejorado mucho, decorando esta o aquella torre de señales para que pareciera un árbol. Algunos decían que se habían vuelto tan buenos en eso que no se podía distinguir la diferencia. Que cualquier persona normal, al mirar el último modelo de árbol artificial y el verdadero, no podría distinguirlos. Casper estaba bastante seguro de que sí, de pie ante su ventana en ese hermoso día de primavera, y había algo más que se agitaba dentro de él también. Era algo así como odio. De repente se sintió enojado con el árbol y con quien lo había hecho. Sentía que no pertenecía al mundo y que alguien debería deshacerse de él. Decidió, de pie allí, sin ponerse todavía la ropa de trabajo, que él debería ser la persona que lo hiciera. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Vera. Sí, dijo Casper, tomando otro sorbo de café. Estoy bien. Ahora que Casper lo pensaba, acostado en la cama, con Vera ya dormida a su lado, estaba seguro de que había gente visitando su pequeño bosquecillo de árboles. No solo gente, sino trabajadores, como los que habían adornado la torre de telefonía móvil años atrás. Debían haber reemplazado el árbol. Porque no había estado más atento, pensó, y sintió vergüenza. Después de todo, ¿qué es un hombre sino alguien que cuida de su casa, su propiedad, su familia? Miró a Vera y se preguntó cuándo podrían formar su propia familia. Pero si no podía impedir que la gente entrara en su propiedad y reemplazara sus árboles, ¿qué derecho tenía a esperar ser el jefe de una familia? Casper cerró los ojos. Mañana encontraría un hacha. El hacha le resultó más difícil de encontrar de lo que esperaba,
pero finalmente la consiguió y la escondió debajo de la cama, esperando a que cayera la noche. Por alguna razón, no quería explicárselo todo a Vera. Por alguna razón, pensó que ella no lo entendería. La luna estaba llena, así que tenía suficiente luz. Se paró frente al árbol extraño y todas las dudas que tenía se disiparon. Ciertamente no era como los demás. Todavía no podía decir por qué. Tocó la corteza del árbol, luego la corteza de otro. Tocó las hojas del mismo modo. ¿Cómo sabía la diferencia? ¿Era que el falso parecía inclinarse de alguna manera por la noche, o no? Sin embargo, de alguna manera lo sabía. Levantó el hacha y empezó a cortar, al principio con vacilación, porque parecía un movimiento poco natural y sus golpes no daban en el blanco. Pero después de los primeros golpes al azar, dio unos cuantos en el mismo sitio y empezó a progresar. Con cada golpe ganó más confianza, hasta que empezó a cortar, haciendo volar fragmentos. Ya había recorrido más de la mitad del camino cuando vio con el rabillo del ojo las luces que se acercaban. Primero en el cielo, luego en el suelo, cada vez más cerca, y él redoblaba sus esfuerzos, superando el agotamiento. Sabía con certeza que estaba haciendo algo importante. La gente se acercaba. Se encontró riendo y, con un crujido, el árbol se cayó. Eran dos, vestidos de negro y con insignias. Lo encontraron apoyado en el mango del hacha, jadeando y riendo, pegajoso por la savia. «Caray», dijo el primer guardia. «Hombre, nos van a despedir por esto», dijo el otro. «¿Por qué siempre ponen locos al lado de ellos?», preguntó el primer guardia. El segundo guardia negó con la cabeza. «No creo que lo intenten. Creo que simplemente les afecta. Con el tiempo. Realmente creo que deberían haberlos mantenido en museos o algo así. Lo intentaron. Atrajeron demasiada atención. La gente se volvió loca y los perseguía. Pensaron que si los escondían a plena vista y no se lo contaban a nadie». Las risas de Casper se calmaron y los miró. «Lo siento. Díganle a quien sea que no pueden reemplazar mis árboles». Sabía que estaba mal. Sabía que era falso. «Amigo», intentó decir el primer guardia. «No servirá de nada», interrumpió el segundo. «Ya han ido demasiado lejos. Mira, ya no queda ninguno, así que definitivamente nos quedamos sin trabajo». «¿Por qué no?», dijo el primero, un poco enojado. «Oye, amigo, nos acabas de costar el trabajo. Eres un idiota. Acabas de talar el último árbol verdadero». Casper lo miró. «No, no lo entiendes. Yo corté la falsificación». El guardia le arrebató el hacha a Casper. «¡Qué locura! Ya estoy despedido». Blandió el hacha contra el árbol que estaba junto al tocón que sangraba por la savia. La corteza salió volando hasta que un seco de cable de fibra óptica se derramó. Pasó al siguiente árbol, y al siguiente. Todo eran cables y alambres.